Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Seguimos acá en la transmisión vía streaming de Tele 13 Radio, cuando son las 11:09 de este día miércoles 25 de marzo. Largo el mes de marzo. Vemos las imágenes de control de tránsito, las ven ahí en pantalla. Hay a esta hora 19 grados en la región metropolitana y se espera una máxima de 27 para la RM, para la capital. 25 grados de máxima para Iquique, 26 en Copiapó. Va a estar con cielos bien despejados el norte del país. Y ya tenemos 18 de máxima en Concepción y entran las nubes ahí en la Araucanía, donde está el presidente. Vamos a estar al pendiente, tiene actividades. En particular tiene una actividad en un ratito más, en unos 20 minutos más. Así que vamos a ver si podemos conectar también con lo que tiene para decir desde la Araucanía. Valdivia, una máxima de 16, 8 apenas en Coyhaique, y de hecho ahí ya están con precipitaciones. Punta Arenas, una máxima de apenas 6. El pronóstico, y les cuento que estamos entonces en YouTube, nos ven y nos escuchan, espero. Saludamos ahí a nuestro chat. Y estamos también en el FM con Lo que Marca, con Andrea Rivera, en el 103.3. Tienen nuestra aplicación también, Tele 13 Radio, y por supuesto nuestras redes sociales. Vamos a estar conversando de muchas cosas. Vamos a la pantalla dividida con los 3 grandes temas de esta edición. Tenemos, bueno, que mañana se concreta el alza de los combustibles. Me estaba adelantando, queda todavía. Y ha generado, por supuesto, bueno, la tramitación de parte de las medidas en el Congreso. Hoy día había un punto de prensa de los alcaldes de oposición, que fueron bien críticos. Apuntaron no solo al gobierno y sus medidas, sino que también a las asociaciones de municipalidades, que ayer tuvieron una reunión en La Moneda. Así que vamos a estar con parte de lo que dijeron, porque hace un ratito atrás estaban entregando una carta y 4 medidas que consideran importantes para considerar en medio de estos anuncios. Tenemos también para hablar hoy el flanco que abrió la ministra Steinert en seguridad. ¿Por qué un flanco? Bueno, todavía no está muy claro. Lo abordaron también en nuestra mesa de editoras, el RATPAC. ¿Cuál es el motivo detrás de la salida o de la remoción, del retiro, como dice el informe, el comunicado de la PDI, de Consuelo Peña, la número 3 de la institución? Bueno, ya no lo es, pero ¿quién era la número 3 en la institución? Y además, el tema de estas exposiciones que han hecho los ministros en el Congreso, en cómo van a reducir el 3% del presupuesto. Bueno, ahí también hay un flanco nuevo en materia de seguridad, porque hay un recorte importante para las policías. Policías que no están nada contentas con esta salida, con este actuar, y además ahora les anuncian que les van a reducir en términos importantes. Se habla, por ejemplo, de reducciones que afectarían al Hospital de Carabineros, reducciones sobre los vehículos que se estaban renovando y que eran parte también del compromiso del gobierno anterior. O sea, no están para nada contentos. Y por último, en el tercer gran tema, por supuesto, vamos a hablar de las consecuencias del anuncio también que se dio ayer de no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet de la Secretaría General de la ONU. ¿Tiene consecuencias? ¿Cómo se ve el panorama? ¿Qué podría ocurrir? Eso también lo abordaron nuestras editoras en el RATPAC, pero por supuesto que se ha dado más que hablar durante esta mañana. Volvió a comentarlo el canciller hace unos minutitos atrás. Vamos a estar conversando sobre eso, así que ese es nuestro programa de hoy, de día miércoles. Vamos al primer tema. Bueno, hoy día se debe concretar, pues hoy día, me da con decir hoy día, estamos con los días cambiados. Mañana se concreta el alza de los combustibles. Y hoy día lo que preocupa es que al parecer el abastecimiento que el gobierno ha dicho estaba garantizado ha tenido sus reveses, porque hay bastante comentario en redes también, y aquí han recogido en algunos programas durante la mañana también, y de que hay bombas que no tienen, o no tienen petróleo, o no tienen gasolina, y está complicando encontrar ahí un punto para poder abastecerse, entendiendo que mañana va a ser más caro.
Hemos visto también cosas preocupantes, como gente que está como un poco acaparando. Y ayer cerramos la jornada con un cacerolazo y también con problemas en el metro, estudiantes nuevamente en el metro. Parecía un déjà vu. Vamos a revisar porque tenemos ahí el ambiente de lo que se vivió anoche en algunas comunas. No pasó de manera generalizada, pero sí se escucharon esos cacerolazos en algunos puntos. Tenemos por ahí el ambiente. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Parte de esos ambientes, hay harto que se pudo discutir en redes, harta gente que subió esos registros, otras comunas no afectó, pero sí en el centro de Santiago se reportaba bastante, en Ñuñoa, en algunos sectores también en Providencia. En regiones, si quieren me cuentan también cómo estuvo en regiones. Ahí invocamos a nuestro chat. Pero ese fue el ambiente de cómo cerró la jornada. Ahora, en el Congreso, sí el gobierno estaba conforme porque se aprobó una de las medidas. Recordemos que este anuncio, el alza, se da en contexto también de otras 7 medidas, entre ellas una que era para contener el precio del querosene doméstico, de la parafina, entendiendo esta emergencia a nivel internacional. Este proyecto logró aprobarse en la Cámara con 109 votos a favor, un buen resultado, 37 abstenciones y solo 3 votos en contra. Continúa hoy día en el Senado, entiendo que a la 1 tienen que tener esa sesión para ver cómo sigue avanzando con algunas modificaciones y algunos puntos que también hacían. Había preocupación desde la oposición a un punto del proyecto que podía perjudicar a las pymes. Algo que se abordó harto hoy día en la mañana acá en Mesa Central por expertos, por también las opiniones que se han dado. De hecho, ayer muchos de los argumentos de los puntos de prensa que daban desde la oposición, que repetían hoy día, era que les parecía que no era... que como que no se entendía el relato cuando se perjudica, por ejemplo, a las pymes, cuando se dice que no hay plata, pero se reducen impuestos. Hoy día todo eso se preguntó a Claudio Agostini, que es ahí economista académico también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y estaba interesante también el análisis que él podía hacer. Pero antes de eso, vamos a revisar el balance que hizo el ministro una vez ya que pasó y se aprobó este proyecto en la Cámara. Se redactó ese artículo por simplicidad, se quiso mantener para las empresas a las cuales nunca se les ha cobrado el impuesto específico, siempre han tenido el 100% de devolución. Se mantuvo el mismo esquema que tienen hoy día el transporte de carga en términos de devoluciones de ese impuesto, pero sin embargo les caía una carga a todos y eso tocaba a un grupo de pymes que no eran una parte esencial del financiamiento, porque este artículo, la verdad es que genera recaudación principalmente de un 92% por empresas de mayor tamaño, de gran tamaño de hecho. Así que lo que se va a enviar al Senado mañana es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto, porque la verdad es que basta con las empresas grandes para efectos de su financiamiento. Bueno, ahí estaba entonces la explicación también del ministro de esa corrección que se hace. Fue bien clave también en la negociación, entiendo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que pudo conversar también con las distintas bancadas, porque en algún momento había llegado a la conclusión de que no iban a estar los votos, porque desde la oposición decían no vamos a rechazar por completo ese punto, como en general lo vamos a rechazar, y eso retrasaba toda la tramitación. Entonces, para que quedaran todos contentos, se hace esa corrección para no afectar entonces a las pymes. Ahí también el ministro aclara que en realidad esta recaudación
tiene un foco y va a ser en un 92% para las grandes empresas. Entonces tampoco decía como que duele mucho el hacer esta corrección y dejar las pymes, las pequeñas empresas fuera y generar esa protección. Pero esa fue la tramitación con puntos también de harta tensión. El diputado Héctor Barría, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, recibieron al ministro entre algunos gritos, se está arrancando, y le pedían que conversara con los diputados. Todo esto se grabó, se difundió en redes, entonces los ánimos no estaban muy buenos al inicio. Esas de hecho son las imágenes de la llegada del ministro, y hay quienes plantean que claro, tiene una personalidad que también está difícil como controlar esos ánimos. Por eso es tan relevante también el rol que tuvo el ministro del Interior. Pero se logró y hoy día entonces tiene que revisarse eso en el Senado. Ahora, vamos a revisar lo que decían desde la oposición, porque entonces tenemos acá dos relatos bien evidentes y que hemos visto durante los últimos días. Uno del gobierno, que vimos también a través de las mismas minutas, que se han difundido, se han filtrado ampliamente. En que esto se debe hacer, que como que no hay más opción, es lo que hay que hacer entendiendo el escenario internacional, pero también el escenario que deja el gobierno anterior. Versus ahora cómo se ha ido configurando la arremetida comunicacional desde la oposición, cómo se ordenan. Ya han dicho entonces, si no hay plata, ¿por qué se busca? O porque dentro de las medidas, hace unos días se hablaba de la reducción de impuestos también a las grandes empresas. Eso no tiene sentido. ¿Por qué se busca perjudicar a la clase media? Ese es también el relato. Y que en condiciones parecidas, el gobierno anterior jamás modificó el MEDCO y jamás hizo unos anuncios de esta naturaleza. Ahí están, como las dos versiones, las dos veredas. Vamos a revisar lo que decían desde el Frente Amplio ayer, luego del avance de este proyecto. Ahora, en un traspaso de responsabilidades, el ministro de Hacienda busca no solamente que sean las pymes, sino además también esconder la inflación que se prepara para el país en las próximas semanas y meses, porque los panaderos ya han anunciado un aumento a lo menos del 30% del precio del kilo de pan. Esto tiene un efecto multiplicador en la economía y hacemos un llamado a los mismos parlamentarios que estaban celebrando la votación de hoy, en donde le pasarán la cuenta a la gente trabajadora y a las pymes, que entiendan de una vez por todas que el país no puede avanzar, no va a prosperar, si no alivianamos la carga de las familias en torno al costo de la vida y especialmente en torno al aumento del precio de los combustibles. Esto es algo inédito. Bueno, a propósito de ese argumento que hemos escuchado bastante, ¿no? El de decir, no se condice. Un relato de decir no hay plata, hay que buscar maneras de reducir. Versus este anuncio que se había hecho de bajar el impuesto a las grandes empresas de un 27 a un 23, si me equivoco, ese es el porcentaje. Y hoy día se abordó entonces con también la mirada experta. Sabemos que nuestra política hace tiempo está también muy de trincheras. Vamos a revisar esa conversación que tuvo hoy día Iván Valenzuela durante esta mañana con Claudio Agostini. Todos han recomendado moverse a esa integración, lo hizo Australia. Entonces, pero te genera menos recaudación. El bajar el impuesto a las empresas te va a generar más inversión y más crecimiento, que es positivo, pero te genera menos recaudación. Y la pregunta entonces, ¿cómo compensamos? Si ya veníamos en una trayectoria de más gasto y menos ingresos de hace mucho rato, o sea, ya había que hacer algo antes de todo esto. Entonces uno quisiera ver el paquete completo. ¿A dónde está la compensación? ¿Qué impuesto vamos a subir o vamos a bajar tanto los gastos que te vas a alinear con la trayectoria de ingresos que teníamos y vas a bajarlo aún más para compensar la pérdida de ingresos por... Claro, eso es lo que está por verse. Ahora, eso es lo que está por verse. Todavía no se ha visto un paquete que uno diga nos mueve en la dirección correcta a seguir reduciendo el... Pero ahí estaba entonces, eso es lo que él planteaba como experto, ¿no? Economista, en torno al paquete de medidas quizás a nivel más general, ¿no? Dice que todavía faltan quizás otras ideas para poder hacer cuadrar este plan que ha anunciado y que ha encabezado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Vamos ahora a revisar lo que decía en particular sobre esa rebaja de los impuestos, porque está interesante. El planteamiento,
en concreto lo que dice es que el bajar esos impuestos efectivamente genera, es una buena noticia, puede incentivar también la inversión, pero que aún así no se alcanza a recuperar lo que se pierde con esa rebaja de impuestos. Escuchemos lo que decía. Dos cosas. Uno, el impuesto a la de primera categoría, el que pagan las empresas. Si tú lo bajas, efectivamente se genera un aumento en la inversión. Hay una elasticidad ahí, decimos los economistas. Tú bajas los impuestos y subes la inversión. Esa inversión te genera mayor crecimiento, también es verdad. Y ese mayor crecimiento también te genera mayor recaudación. Hasta ahí toda la cadena es perfecta. ¿Ya? Pero esa mayor recaudación que te genera ese crecimiento nunca te compensa la recaudación que perdiste al bajar el impuesto inicialmente, ni siquiera en periodos largos. Lo decía Felipe Larraín el otro día sentado en esa misma silla, el lunes, vino al programa y dijo, yo no soy de los que dicen que esto se paga solo. No, que es más o menos lo que estás diciendo por tú, supuesto, digamos, ¿no? Y la evidencia no se va a que, compensar nunca. La evidencia es que no se paga solo y es bien sistemática. Le pasó a Reagan, que fue el primero que propuso, no fue el primero que lo propuso, pero que lo implementó, a Thatcher después, la República Soviética cuando se independizaron, a Trump ahora también, el 2018. Eso desde el punto de vista del ingreso fiscal. Del ingreso fiscal. No se recupera. Entonces tú dices, si tenemos una situación de déficit, voy a bajar un impuesto que tiene efectos positivos, mayor inversión, mayor crecimiento, pero que sí te va a empeorar el problema de déficit fiscal, si ese es el único punto. Ahí hay un gran punto, ¿no? Porque se habla, claro, de ese déficit fiscal. Ayer también escuchaba a Andrea Repeto en una entrevista en otra radio, en donde ella también planteaba, decía, acá se trata de instalar la idea que como que el déficit es de ahora, y decía, hay que tener en cuenta que venimos de por lo menos 18 años de déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, acá los expertos tienen una postura, no se recupera eso que se va a dejar de recaudar con esta rebaja de los impuestos a las grandes empresas. Un antecedente que puede ser interesante. Ojo también con las minutas, ¿no? Ayer se difundió harto esa minuta de por lo menos 12 páginas de cómo se estaba intentando ordenar el relato, el cómo se contenía también desde el punto de vista comunicacional todo esto que se estaba anunciando. Y ayer se difundió en las redes de gobierno, de Segegov, algunas gráficas, pero también un video. Un video en donde se mencionaba que el Estado de Chile estaba en quiebra. Se le preguntó al ministro en medio de esta tramitación de lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Diputadas y Diputados, y el ministro de Hacienda dijo, yo jamás ocuparía esa palabra. Claro, porque es muy grave decir que el Estado está en quiebra. ¿Y por qué es grave? Porque puede tener repercusiones incluso desde el punto de vista internacional. Si esto como que sale de la burbuja que si existen en términos comunicacionales al interior del país, puede también como generar que ya no quieran invertir en nuestro país. O sea, el decir el Estado está quebrado es muy, muy grave. Entonces el ministro dijo, yo no usaría jamás esa palabra. Hoy día no están ni esas gráficas ni el video que se había difundido. Entiendo que lo teníamos por ahí, no sé si alcanzamos a mostrarlo, pero fue retirado. Y eso también habla un poco de lo difícil que ha sido ir un poco ordenando este relato, y que ahora el ministro, quien está a cargo también de poner la cara por todos estos ajustes, diga que no está de acuerdo con algo que se envió directamente desde la Secretaría de Comunicaciones del gobierno. Además, las críticas a la vocera, que vienen también incluso desde el mismo oficialismo. Y como les decía, hoy fue la revancha también de los alcaldes. Ayer hubo una reunión desde en el segundo piso. El jefe de los asesores, que es Alejandro Irarrázaval, tuvo una reunión con las grandes como asociaciones de municipios. La Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y también la Asociación de Municipios Rurales. Llegaron todos al Palacio de la Moneda para conversar y ver cómo se ordena también esto, entendiendo que son los alcaldes los que están en terreno, los que ven también las realidades y los que tienen que ajustar también, por supuesto, sus presupuestos siempre. Y ahora con esto hay quienes han dicho tiene un impacto evidente. Hoy día llegaron en la mañana los alcaldes los alcaldes de oposición, y fueron críticos con esta reunión incluso. Decían, nuestro deber como alcaldes es defender a la ciudadanía, a nuestros vecinos, no un poco como seguir el relato que tenga el gobierno de turno.
Y hablaron también de las medidas. Lo tenemos por ahí, habló el alcalde Bodanovich en representación de los alcaldes que estaban, son 26 en la RM, pero decían que son 100 en total porque se han ido sumando y han pedido también sumarse a esa carta que habían firmado alcaldes de todo el país. Estaba en la mañana en La Moneda Claudia Pizarro, Matías Toledo, Karina Delfino de Quinta Normal, Claudio Castro de Renca. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde de Maipú. Y las crisis uno las puede enfrentar protegiendo a los más débiles, dando certeza, generando climas de diálogo y colaboración entre los distintos sectores políticos, o uno las crisis las puede enfrentar sembrando incertidumbre, generando falsas narrativas, protegiendo a los que más tienen y generando un clima de confrontación en el país. Lo que nosotros venimos a proponer como alcaldes, además de 4 medidas concretas que buscan cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y también de nuestros municipios que se ven fuertemente afectados por el alza de los precios, como por ejemplo en servicios tan básicos como la recolección de la basura, es pedirle al gobierno un cambio de enfoque en cómo está enfrentando este periodo. Vemos que hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo, no propiciando espacios de encuentro y colaboración y no escuchando la voz de comunas que se ven fuertemente afectadas por esto. Como alcalde representamos a personas y venimos respetuosamente hoy día al Palacio de Gobierno a dejarle una carta al presidente, no solo con 4 propuestas que creemos que pueden ayudar a compartir los costos de esta crisis y enfrentarla de forma más responsable, sino que también a entendernos como un solo equipo que tiene que sacar adelante este país. Bueno, ahí está entonces la vocería, entiendo que entregaron esa carta, se les preguntó si tenían también algún objetivo, no si la idea era poder concretar alguna reunión, dijeron que están abiertos también a ese diálogo. Quienes estuvieron en la reunión de ayer, desde las asociaciones de municipios, por ejemplo Gustavo Alessandri, que es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que aquí no basta solo con mirar la variable económica, o sea, también recogen lo que planteaban hoy día los alcaldes de oposición, decía que se requiere una agenda social. Por eso vamos a construir, con sentido de urgencia, una mesa de trabajo con el gobierno y los alcaldes del país para que en el más corto plazo dar soluciones concretas a nuestros vecinos. O sea, ayer hablaban de una mesa de trabajo y también que se entiende que se requiere más. Hay quienes han planteado, incluso desde el mismo oficialismo, que falta quizás la presencia de la ministra de Desarrollo Social como en la contención de todos estos anuncios, que quizás también ahí podría haber una actuación importante y relevante para todo lo que conlleva estas alzas. Vamos a revisar, aprovechando eso, nuestro espacio de columnistas en la mañana en Mesa Central. Estaba Alan Álvarez y habló precisamente de esto, del tema comunicacional, de cómo se ha ido abordando y lo que ha generado estas filtraciones, ¿no?, de las minutas y las actuaciones también de los ministros en torno a las respuestas que han dado luego del anuncio. Ayer como que se fue desordenando un poco, el presidente habló varias veces también y habló de estos temas de la candidatura, la no candidatura ahora de la expresidenta Michelle Bachelet. Habló también de los anuncios en torno a esto cuando se pensaba que quizás iba a quedar fuera, que esto lo iba a asumir el ministro de Hacienda. Escuchemos lo que decía en su joyita Alan Álvarez. El gobierno está, creo que en este modelo de copamiento mediático se anduvo enredando, porque está bien, o sea, lo que estaba discutiendo ya en el Congreso era efectivamente la medida de mitigación respecto al alza del precio de los combustibles, pero está enredado comunicacionalmente en muchos ámbitos. Entonces, más allá de lo que esté sucediendo en el Congreso, me parece a mí que incluso su mundo interno está muy revuelto, porque han sido demasiadas cosas en muy poco tiempo, y ahora entiendo que viene la discusión tributaria, que es, a mi gusto, donde la oposición debiésemos poner todos los ojos, la atención, preocuparnos de qué es lo que va a pasar, porque aquí hay al menos 3 elementos interesantes: la rebaja de 4 puntos porcentuales al impuesto de primera categoría, la reintegración del sistema, el impuesto a la herencia, exención del impuesto a la herencia. Entonces, al menos, y en esto coincido con el economista Marfan, perdón, el economista que estuvo acá, Agostini, perdón, Claudio Agostini. No, a mí al menos en términos de compensaciones de ingresos fiscales, no me hace sentido la reforma que se está planteando, y creo que ahí es donde la oposición ha encontrado tal vez el primer encuadre atractivo o al menos consistente
en decir, bueno, de qué manera el gobierno quiere bajarle los impuestos a los más ricos o a la empresa y hacer que la cuenta la pague la gente con el alza de los combustibles. Con todo, me da la sensación que el oficialismo se va a enredar en el Congreso. Yo no sé cuántas personas del oficialismo están a caballo, todos con hacia dónde va la dirección de la agenda, pero a mí honestamente hoy día me pasa lo siguiente. O esta gente que está gobernando es muy buena, es muy talentosa y realmente tiene muy claro lo que está haciendo, o esto se le está empezando a salir de las manos. Bueno, ahí estaba entonces una opinión de parte del segmento de los columnistas, pero está interesante porque sí está claro que aquí ambas veredas tienen que ordenar su relato, ¿no? El gobierno, que se nota que lo ha estado intentando hacer, ¿no? Con estas minutas, con un detalle muy evidente, incluso con qué responder ante cada pregunta, así de detallada eran las minutas, versus también una oposición que ha estado un poco tratando de reaccionar a cada uno de los anuncios, pero que también se ha visto como tratando de buscar un relato en común, porque sabemos también que es bien diversa la oposición, y que incluso cuando estaban juntos siendo gobierno habían temas en los que no se encontraban. Entonces, está interesante. Ya, con esto vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Mesa Central Digital. Volvemos a Mesa Central Digital cuando son las 11:38. ¿Qué más les voy a contar? Ojo que también ayer se aprobó algo importante en el Congreso, la prórroga para extender el estado de excepción. Eran como 100 y algo las veces que entiendo que el gobierno anterior, 66 eran
las que el gobierno anterior pudo mantener esa prórroga. De hecho, durante todo el gobierno del presidente Gabriel Boric no hubo estado de excepción en la Araucanía 52 días de los 4 años. Y ahora se había dicho que esto era como un test, el primer test para José Antonio Kast. Porque había ciertas amenazas de que quizás no podían estar los votos. Finalmente, la medida se aprobó en el Senado con 40 votos a favor y en la Cámara de Diputadas y Diputados con 122 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. Ojo sí, con quienes dentro de esos votos en contra está quienes votaban a favor el gobierno pasado. De hecho, había una carta al Mercurio hoy día en donde interpelaban ahí con nombre y apellido a quienes habían votado en contra, porque decían, ¿era preocupación entonces por la seguridad o era simplemente, o esa postura depende del gobierno que esté a cargo? Será un poco la tónica detrás de la crítica a quienes no votaron entonces a favor de esta prórroga. Mencionaban a Gael Jomans, a Gonzalo Vinter, estaban dentro de quienes estaban siendo ahí interpelados en esa carta al Mercurio. Pero se aprobó. Va a haber entonces, se mantiene el estado de excepción. Y el ministro de Interior ayer hacía el balance y dijo estar muy agradecido de ambas cámaras a propósito de ese resultado. Y hoy día el presidente está en la Araucanía. Escuchemos lo que decía el ministro. A la Cámara de Diputados y al Senado de la República fue aprobado por amplia mayoría y dice relación con seguir preservando la paz social en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío. No, es que lo que pasa es que el decreto dice relación con la renovación. La forma de aplicación está establecida en otras normas jurídicas que le dan las atribuciones a los jefes militares que se designan en esos decretos. Por lo tanto, la intensidad con que se aplique el estado de excepción depende de la realidad de cada territorio. Ya, entonces va a depender ahí y depende de la realidad de cada territorio. Claro, el ministro y el presidente tiene que haber empezado hace un ratito esta actividad. Va a visitar la segunda comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros en Ercilla. En eso está en este momento. Tiene otra actividad más tarde, 12:30, pasada el mediodía. Va a visitar el Regimiento Militar Victoria. Es parte de sus actividades entonces en la Araucanía. Y vamos al segundo gran tema de esta edición de Mesa Central Digital. La vemos ahí, la ministra de Seguridad Pública. Está también ahí el director de la PDI, Eduardo Serna. Abrió un flanco, innecesario o no, era el momento. Está difícil. Les decía también que los ministros han estado como en sus primeras presentaciones en las distintas comisiones, dando cuenta de cómo van a reducir ese 3% del presupuesto que hay un oficio, se envió y es la instrucción que hay por parte del gobierno, ¿no? Reducir el 3% del presupuesto porque no hay plata. Ese es lo que han dicho por lo menos de forma oficial. En esa primera presentación, la ministra de Seguridad Pública dijo que van a reducir, son 72.000 millones de pesos. Ese es el 3% del presupuesto que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. Y en esa reducción se afecta de manera bien directa a las policías. Entonces se plantea, dice, por ejemplo, entre los datos que entregan, la rebaja de 33.000 millones del plan contra el crimen organizado destinado a la institución, esto para Carabineros, que impacta directamente en la renovación de vehículos. Ahí había un recorte. Hablan también de una reducción de 11.000 millones en gastos en personal, 4.700 millones menos en operaciones y servicios. También detalle que entrega el subsecretario en compañía de la ministra. Son servicios como mantenimiento, reparación de cuarteles, vehículos. Entonces no cayó bien este anuncio y estos recortes y cómo deja también esto a la PDI. Tampoco cayó bien en los miembros de la Comisión de Seguridad, incluso los de oficialismo, que también ven con preocupación esta reducción, porque siempre se habla, ¿no?, de que no sobran nunca carabineros, tampoco funcionarios de la PDI, todo lo contrario, hacen falta y por lo tanto reducir también su capacidad de operar o sus condiciones siempre es complejo. Entonces desde ahí ya hay un problema, pero se ha abierto aún más esta herida
suerte de desconfianza entre las policías y la ministra a propósito de esta remoción o la salida de Consuelo Peña, la jefa de inteligencia. Está la duda, ¿pidió la renuncia a la ministra? Dijo cuando la pidió que esto lo había conversado con el presidente, porque la PDI habla de un llamado a retiro y eso también dice la ministra, pero esa no era la versión inicial. Está complejo. Andrea Vial, de nuestra mesa de editoras, lo explicó muy bien esta mañana. Escuchemos lo que decía. Si es así, que fue una decisión libre del director de la PDI, bueno, ¿cuál sería la razón que tuvo Eduardo Serna para despedir a la jefa de inteligencia y por qué lo hace justo en este momento? Hay una forma bien simple de aclarar esta historia, y es que el presidente Kast llame a Serna y le pregunte de forma directa, con toda la transparencia del mundo, como nos comunica a todos nosotros, por qué le pidió la renuncia a Consuelo Peña. Porque aquí hay alguien que está faltando la verdad. Sí, claro. Con eso se aclaran todas las dudas y se terminan los cagüines, que la verdad no tienen nada que ver en esta historia, en la relevancia de esta historia, porque hay muchas cosas circulando, que la ministra tenía un interés especial en uno de los detectives, ya, da lo mismo eso, ese no es el tema. Aquí el problema es el oficio que ella le envía al director de la PDI. Pidiéndole autorización. Pidiéndole una información que no corresponde pedirla, por un lado, y lo que no se sabe, lo que hay que transparentar, es si ella efectivamente pidió la renuncia de Consuelo Peña, y si esto es lo más grave, si en esa pedida ella dijo que el presidente la respaldaba. Lo problemático aquí, finalmente, es el eventual quiebre de confianza entre el Ministerio de Seguridad y la Policía, y en esta cartera, la más importante para el gobierno por la tarea que se le ha encomendado, no es recomendable dejar pasar esta suspicacia. Claro, no es recomendable dejarlo pasar, dice Andrea Vial, y ojo también que está, y se ha hecho la pregunta durante estos días, que es ¿dónde está entonces la prioridad de un ministerio que tiene un mandato muy relevante, que va a ser muy protagonista, porque recordemos que el gobierno de emergencia tenía ese nombre, más allá del tema económico, por el tema de la seguridad? Entonces que en el segundo día la ministra haya estado preocupada de mandar este oficio y de algo que pasó en enero versus estar preocupada de la contingencia, también es un flanco que me imagino incomoda al gobierno. Vamos a revisar, para no dejar a nadie fuera hoy día, la joyita de Rodrigo Álvarez. A propósito también de este caso, los columnistas también lo estuvieron abordando en Mesa Central. Yo realmente creo que, y vinculado por supuesto a la destitución de la directora en materia de crimen organizado y seguridad. Y yo realmente creo que este es un tema muy complejo en que debe haber una explicación. Tú decías hace un rato con correcta expresión y sorpresa de que esto es inexplicable. Bueno, los estados tienen que explicar, los ministros tienen que explicar, las instituciones tienen que explicar lo que ocurre. Y la destitución de una funcionaria que fue confirmada el mes de diciembre, como tú bien recordabas ayer en el programa de radiales y ahora en marzo, es una materia que públicamente tiene que explicarse y tiene que darse los adecuados argumentos. Que haya sido una de las peticiones hechas el segundo día de que la persona es ministra de Seguridad, bueno, requiere una seriedad institucional que debemos conocer todos los chilenos, porque hay dos posibilidades, o hay un montón de antecedentes, por eso la joyita es con un cierto grado exige una explicación y un cierto grado de incertidumbre. Bueno, quizás hay antecedentes que no sabemos y por tanto tenemos el derecho a saber de por qué se llega de esta forma a la destitución de un altísimo funcionario, la tercera antigüedad, entiendo, de la PDI. O si no, esto no tiene antecedentes de seriedad y también requerimos en ese caso una adecuada explicación por parte del gobierno. Consuelo Peña, 36 años llevaba entonces en la PDI. Hay que ver si estaban los antecedentes y tener una respuesta. La ministra respondió ese día de su presentación en la comisión, donde habló también de los ajustes del presupuesto, pero nadie quedó muy conforme. Desde los mismos parlamentarios decían que no se entendía porque ella niega, dice yo no tengo rencillas con nadie y yo no pedí ninguna renuncia. Esto viene de Eduardo Serna. Se cae también hay una responsabilidad. Es efectivamente una decisión que a lo mejor tomó solo el jefe de la PDI. Hay harto que esclarecer y estaría bueno escuchar entonces una versión oficial, entendiendo que hablamos de un ministerio importante y hablamos también de una relación muy relevante con las policías. Dicho esto, vamos al bloque digital, porque son las 11:49 y ya está aquí Daniela Jansson conmigo para hablar de lo que está marcando, Dani, qué pasa hoy día.
¿Cómo estás, Cota? Te cuento que está marcando los Bunkers, agrupación penquista muy importante, que volvieron a los escenarios hace 3 años. Se ha conversado mucho en redes su concierto número 100, que están preparando su gira Unplugged, que se va a realizar el 17 de abril en la Quinta Vergara. Para los fanáticos, que también hay muchos fanáticos aquí en la radio, aún quedan entradas por Ticket Plus. O Ticket Plus, como prefieran. Ticket Plus, hay entradas para todas las localidades, así que pueden ir a disfrutar este concierto número 100 de esta gira que ya solamente en Chile ha reunido a más de 100.000 fanáticos y que ha pasado por Latinoamérica, por Europa, tuvo también su paso en 2024 por el Palacio de los Deportes en México. Ahora solamente restan los conciertos en Colombia y en Argentina. Y esta es una gira, bueno, que partió de la mano de MTV Unplugged. Sí. También tuvo la producción también de Meme del Real, de Café Tacuba. Así que es como un cierre muy bonito, muy simbólico también para los Bunkers, quienes adelantaron el Lollapalooza, que se van a tomar un año de descanso. Sí. El Lollapalooza, también en conversaciones con los medios, promocionando también esta gira, dijeron que durante este 2026 van a descansar. Luego de este concierto en la Quinta Vergara, van a descansar y esperan volver a reunirse para escribir en 2027 y publicar nuevo material. Es que han trabajado harto, o sea, hubo residencia de 25 shows solo en Santiago. Solo en Santiago y 11 en Concepción. O sea, eran hartos shows, eran bien seguidos también, que me imagino eso genera un desgaste importante, sobre todo ahí para las cuerdas vocales de don Álvaro. Pero les ha ido muy bien y en Lollapalooza se les vio también muy contentos. Sí, también lo conversamos acá también anteriormente, que ellos cerraron un día, así que se les dio el reconocimiento, yo creo, de ser una de las bandas más importantes actualmente en Chile. Así que vamos a tener que esperar un poquito. El año se pasa volando para poder escuchar nueva música de los Bunkers. Bueno, les recuerdo que las entradas para la Quinta Vergara parten en 32.000, con descuento con un banco auspiciador quedan en 26.000. Y las más caras quedan en 112 o con descuento 93.000. Quienes quieran asistir al último concierto. Lo bueno de la Quinta es que se ve bien de todos lados. Sí, eso siempre es un plus. Ojo que sí, descansan los Bunkers, pero no descansa Cancamusa. Atento a ella, porque entiendo que lo que comunicaba ahí en Lollapalooza con quienes la entrevistaron es que ella sí va a estar haciendo una suerte de gira, va a estar con shows en vivo, así que va a aprovechar, me imagino, para tomar su proyecto personal en este suerte de break que hay con los Bunkers, así que aguante Cancamusa. ¿Te gusta mucho Cancamusa? Me encanta Cancamusa porque la conocí cuando estaba haciendo yo mi tesis. Entonces ella era chiquitita, ella solo quería tocar batería y tener un espacio en la música, y ahora lo tiene. Entonces es bonito ver el reconocimiento de las mujeres también en la música. El reconocimiento de las mujeres. Que sabemos que es una industria lamentablemente aún muy machista. Sí. Ahora hablemos de fútbol. A ver, Cota, ¿qué pasó? Sí, porque el debut de Fernando Gago como entrenador de la Universidad de Chile, esto en el marco de la segunda fecha de la nueva Copa de la Liga, perdieron 1-0 frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional. Pero ¿qué pasó? Durante este partido, el delantero Juan Martín Lucero, quien llegó a este cuadro azul como uno de los grandes refuerzos, un refuerzo estrella a principios de la temporada, se volvió a lesionar y solo estuvo en la cancha 8 minutos, siendo reemplazado por Elías Rojas. 8 minutos. Sí, 8 minutos, que es muy poquito, y una vez fuera del campo de juego, como le dicen también nuestros colegas. Las cámaras de TNT Sports mostraron cómo Lucero rompió en llanto mientras tenía una bolsa de hielo en la parte posterior del muslo izquierdo. Chuta. Y su estreno de Lucero acá en la Chile no ha sido muy feliz, porque no es primera vez que le pasa algo similar. En el partido de la fase previa de la Copa Sudamericana contra Palestino, que fue el 5 de marzo, también tuvo que salir de la cancha por problemas físicos y pudo volver a ingresar unos minutos en el encuentro frente a La Serena de la semana pasada. Yo creo que debe ser súper frustrante para cualquier jugador de fútbol el no sentirse en una condición óptima de física, como es su herramienta de trabajo, entonces sí. Debe ser súper frustrante, debe ser triste estar a 8 minutos en la cancha y tener que salir. Sí, entonces, así que... estaban las lágrimas de Lucero. Sí. Confieso que cuando me dijeron que íbamos a hablar de Lucero, yo pensé en Lucero. ¿Lucerito? La cantante. ¿Dices tú? No, mira, y Lucero también, bueno, a su haber, en la Universidad de Chile cuenta con una expulsión contra Audax Italiano. Chuta. Y no ha hecho ningún gol. Ah, tiene un balance bien malo igual. Sí.
Y recordemos que la U, dedicada también para nuestros chuntos de este equipo, marcha última en el grupo D del certamen con 1 punto en 2 partidos jugados, una serie que lideran Audax Italiano y Unión La Calera con 3 unidades. Mira, sorprendiendo Audax y La Calera y sorprendiendo para mal la Universidad de Chile. Así que vamos a estar atentos cómo continúa, ojalá que Lucero se recupere pronto. Hoy estaba viendo que igual está marcando harto la CADEM, porque bajó un poco la aprobación del presidente. Se buscó harto también a Andrea Repeto, a propósito de la entrevista que dio ayer y el análisis que hacía de que el déficit tiene 18 años, no solo ahora. Y otra cosa que me llamó la atención, Dani, que vi en redes, es que Donald Trump, que recordemos está tratando de terminar la guerra, está en presión política, presión económica evidente, hizo una visita a Memphis, a la casa de Elvis. Estuvo visitando la casa de Elvis y lo recibieron y todo, y le dicen, cuando se sienta como en una parte de la casa como a recibir preguntas de la prensa, le dicen, bueno, ¿qué le parece? Está en la casa del hombre más famoso del mundo. Y Donald Trump mira y dice, el más famoso del mundo. Bueno, vamos a ver. Le puso en duda. Dice, me pregunto, ¿quién podrá ser más famoso que Elvis? Como un poco aludiéndose a él mismo como con unas palabras que son muy chistosos, pero llama harto la atención y se recogió bastante en sitios de música, pero también en términos políticos por el un poco inferir que él es más famoso. No hay día que Donald Trump no nos dé alguna noticia, algún momento. Pero estaba chistoso el momento. Muchas gracias, Dani. Gracias, Cota, que esté muy bien. Que estés bien. Cerramos el bloque digital. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos a la pausa con esta información. Ven ahí las pantallas, las imágenes de las cámaras de control de tránsito, que está linda la playa. Qué ganas de irnos a la playa. No se puede ir en auto ahora, va a salir muy caro. Ya, 11:56, vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, cuando son las 11:59, nos queda poquito tiempo. Y tenemos la pantalla dividida con otra de las protagonistas de la jornada de ayer y también de hoy, la expresidenta Michelle Bachelet, porque se confirmó entonces la negativa del gobierno de apoyar, o seguir apoyando en realidad, su candidatura, que recordemos que en el mandato anterior había sido una decisión de gobierno el hacerlo, el apoyarla. Hace un ratito atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que mantiene México el apoyo a la candidatura de la expresidenta. Esto en su conferencia diaria. Y dijo la mandataria mexicana, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer esto de seguir apoyándola. No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos. Así que se mantiene entonces México. No sé si ha dicho, entiendo que no ha dicho nada en específico a propósito del anuncio de ayer el presidente brasileño Lula da Silva, pero entendiendo la cercanía, por supuesto que ese apoyo se mantiene, a pesar entonces de la noticia que surge de acá, desde Chile. En nuestra mesa de editores estuvo Paula Valenzuela, abordó también esta noticia y otros pormenores, porque ayer había una versión oficial, de hecho el mismo mandatario, el presidente José Antonio Kast, desde un punto de prensa en el sur del país, dice, yo hablé con, se juntaron el viernes, dice, yo como que le da a entender que él le confirmó esto o le avisó de esto el día viernes. Al parecer hay otra versión y lo abordó Paula Valenzuela en el Rapac. Las declaraciones políticas igual subían de tono, porque Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, partido de la expresidenta, criticó que Kast tenía tomada esta decisión desde el inicio y advirtió un resquebrajamiento de las confianzas. En privado, la determinación fue calificada como injusta y senadores como Fidel Espinosa la tildaron derechamente de un error. La exministra Carolina Toa, por ejemplo, resumió el momento bastante bien porque en una publicación en X enumeró una serie de decisiones del gobierno en apenas 3 días, incluyendo el alza de las bencinas y el retiro de apoyo a Bachelet, instalando la idea de que es el propio Ejecutivo el que ya ha contribuido a generar la crisis que hoy enfrenta. Una idea que ronda a la izquierda hace varios días ya. Y en la derecha, en tanto, enfatizan que se trata de una señal hacia su base de apoyo directa, porque nunca existió disposición a darle un nuevo impulso al liderazgo como el de Bachelet. Porque la pregunta con esto es si Kast logra cerrar el llamado factor Bachelet, que por años ha estado presente en el debate político, incluso como carta presidencial en las encuestas del año pasado, o sea, hace muy poco. O si por el contrario termina reforzando a Bachelet como un símbolo para la izquierda en su disputa con un gobierno que varios califican como de ultraderecha. Bueno, el factor Bachelet, ¿se logra cerrar o no? Lo decía también Paula en su reporteo, que al parecer hay versiones cercanas a la expresidenta que dicen que no fue así, que no le habría comunicado el presidente su determinación. Que dijo que sí, que lo iban a contar o que esta semana se iba a dar su determinación, pero que no le habría dicho en específico, no la vamos a apoyar. O sea, ahí también hay un punto interesante. Y ahora es ver lo que sigue, ¿no? Se los comentaba recién, desde México dicen vamos a continuar en este apoyo. Y mientras acá, desde la derecha, ayer lo decía Guillermo Ramírez, era una candidatura muerta, que tenía que ver con eso, que no le veían futuro. Hay quienes también, desde el punto de vista internacional, dicen que sí había muchas posibilidades y que todavía las hay. No sé qué pasaría más adelante si se quedara con la Secretaría General de la ONU la expresidenta. Es un escenario también quizás complejo. Podría ser un escenario complejo para quienes cerraron esa puerta. Hay que ver qué va a ocurrir. De todas formas, recibe la noticia en un comunicado muy, muy tranquilo. Michelle Bachelet dice que entiende la determinación, que entiende también que con el cambio de gobierno esto podía haber pasado y que lo comprende, que es una determinación también del gobierno, pero claro, las versiones ahí más parlamentarias son más duras al respecto. Desde el PS decían no, esto no quiere decir que estemos en pie de guerra ni que vamos a generar obstrucción al gobierno a propósito de esto, pero evidentemente caldea los ánimos, ¿no? Deja también una sensación no muy amable, además en el contexto de un día ya difícil por el tema de la salsa de los combustibles, que apareciera durante la jornada de ayer esta noticia
para algunos no pasó para nada desapercibido y abrió un nuevo flanco de enfrentamiento. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo. También descartaban que tuviese que ver con el gasto, o sea, se discutió en algún momento harto que esto implicaba también, hacer campaña implicaba un gasto, pero creo que han dicho que no tiene que ver mucho con eso, sino que era más que nada desde el punto de vista de las relaciones internacionales y el apoyo que la candidatura tiene. Y así también lo confirmó nuevamente esta mañana el canciller. Habló Francisco Pérez Maquena y apuntó a eso. Dijo, no, más allá de que efectivamente están en una situación de ahorro y la campaña implicaba un gasto, esto tenía que ver, decía, con esa percepción o lo que han podido recabar de cuál es la real llegada que tiene la candidatura a nivel internacional, que no valía la pena. Eso es por lo menos la postura que tiene el gobierno de José Antonio Kast. Con esto vamos cerrando. Se nos acaba el programa. ¿Quién puede seguir siendo protagonista? Las bencineras. Ojo con eso, lo que ocurra durante esta jornada. Y les recuerdo que la SEC regula la compra y cómo se transporta el combustible. Así que ojo también, no a volverse locos con vehículos, porque es muy peligroso que en nuestras calles anden vehículos con bidones que no están debidamente sellados, que son muy grandes, que no cumplen con la normativa. O sea, hay una manera de transportar el combustible por algo. Y se entiende que la gente no quiere que pagar mañana mucho más caro y que quieren a lo mejor tener la posibilidad de guardar un poco, pero ojo también con eso, y ojalá también las bombas de benzina pudieran tener un mayor resguardo, porque las imágenes de ayer causaban cierto temor. Así que con responsabilidad, a cuidarse durante esta jornada. Nos vemos mañana, aquí mismo, a las 11 de la mañana en Mesa Central Digital vía streaming, pero recuerden que se quedan siempre en la compañía de Tele 13 Radio. Por todos lados, estamos en todas partes, contándoles cosas que necesitan saber en el FM, en el 103.3, en nuestras redes sociales, en nuestra página web en teletcradio.cl. Así que si nos buscan, nos encuentran. Que estén muy bien, buen día. Chao, chao.